Bienvenidos a un nuevo episodio de Quien Marca Gana. Yo soy Hernán Santana. No sé ni por cuántos episodios vamos, pero en este sí estoy más relajado porque tengo a un viejo amigo, un viejo conocido delante mía, Javier García Guerrero, 49 años, retirado del fútbol ya, no quiere saber nada. Ex de muchos equipos, pero donde me tocó a mí, Unión Deportiva Las Palmas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias a ti. Todo esto es gracias a ti. Bueno, al final sé que a los canarios os gusta, A mí no me poco gusta, salir, estoy medio malo. No, salir de la isla y Estoy medio mal. para una vez que pasando frío, has salido había que ya no vengo más. Había que tenerte gente importante. Ya no vengo más. Es más, el episodio este es para ti por la confianza que hay, porque si no, no lo hubiésemos grabado. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad Bien. que relajado, disfrutando ahora de la vida después de los campos y sobre todo de estar mucho más tiempo con la familia, que es lo que uno ya pone en su altar, Sí. ¿no? Al final, como bien sabes, los futbolistas nos pasamos mucho tiempo fuera de casa y nos perdemos un gran tiempo con nuestra familia y yo en mi caso con 3 hijos pues intento disfrutar de ellos todos los días. Sí. No te veo preocupado, te veo relajado, me gusta. Y eso es bueno. Javi, para entrar ya rápido, inicio. ¿Cómo empezó Javi Guerrero a dar Bueno. toques a la pelota? Yo era un niño de Leganés que jugaba con sus amigos en su barrio hasta los 15 años. A los 15 años ya pudiendo moverme un poco en transporte público, mis padres no me podían acompañar a ningún sitio o en ninguno de algunos equipos que tenía la oportunidad de jugar aquí en Madrid, más importantes. Pues ingresé en la fila del Leganés, estuve un par de años hasta que entré en la cantera del Real Madrid, que decide ficharme. Y ahí tengo una etapa de 6 años maravillosa, porque creo que es un club que si algo te enseña es a ganar, a competir en todo momento y con muchos valores. Y eso es lo que me llevo en el saco. Y ya de niño, cuando vas a, sobre todo creo yo, al final ya todo lo que lleva Real Madrid parece que se pone serio, parece que ya eres proyecto de... en la familia y tus padres ya... O tus padres eran como, nada, el niño está ahí, sí, pero déjalo que él es un niño todavía y... Sí, yo sí algo he tenido bueno y creo que ahora estoy tomando un poco ejemplo, es que nadie me ha obligado a ver el fútbol como una presión para sacar adelante no solo mi vida, sino la de mis padres. Al final jamás me han preguntado nada, mi madre era ama de casa y no podía ir ni a los partidos ni nada, y mi padre viajaba fuera 3 días, sí, 3 días no, entonces me he tenido que acostumbrar a mirar a la grada y no tener ahí a tu familia para que una cara de aprobación tú lo interpretes como lo estoy haciendo bien o mal. O sea, en esas cosas que he decidido siempre ser yo mismo, disfrutar y seguir los consejos que me daba mi entrenador, que para eso mi entrenador, que en ese momento era la máxima autoridad para mí en el fútbol, ¿no? Mis padres en mi casa, en el fútbol el entrenador y en la escuela el maestro. Sí. Han pasado por este podcast otros amigos tuyos y excompañeros que han tenido la suerte de llegar a debutar. Tú quemaste etapas hasta el Castilla. Sí, cuando entras en el Madrid sabes la competencia que hay. Nuestra etapa fue especial también porque llegó la ley Bosman. Al final la ley Bosman lo que hizo es que trajo todos los extranjeros que antiguamente no podían jugar, y así ocupaban muchas plazas que hasta entonces, pues bueno, los chicos de la cantera nacionales iban adquiriendo. Pero bueno, yo tenía claro lo difícil que era. En mi etapa también llegó Raúl, llegó Guti, eran compañeros míos durante los años que había jugado en las categorías inferiores, y para mí era un orgullo, ¿no?, verles ahí y bueno, prácticamente al final hicieron una etapa maravillosa y se queda para la historia el Real Madrid. Uno tiene que tener claro cuándo salir o esperar, que no era mi caso, esperar a que la llamada del primer equipo pues te hiciera debutar. Veía más importante labrarme una carrera larga que no el estar esperando, que seguramente que fuera bonito, en algún momento a lo mejor llegase, pero bueno, yo tenía que salir y lo tenía claro. Yo creo que si esta pregunta o esto que tú acabas de decir se lo dices a todos los futbolistas, la mayoría responderían lo mismo, que al final el objetivo, sí es verdad que habrá excepciones como en todos los casos,
que el niño que es del Madrid desde pequeño y parece que su sueño es solamente jugar con el Real Madrid. Pero yo creo que la mayoría del niño quiere ser futbolista. Totalmente. Al final el Real Madrid es un nombre que ya solo mencionarlo por ahí ya te dice todo lo que es la grandeza, pero tenemos que saber que en ese equipo solo pueden jugar unos elegidos. Evidentemente, igual hay gente que le dirías, ¿quieres tener una etapa de 10 años como profesional o 15 o quieres jugar 5 minutos en el Madrid? A lo mejor te decían que quieren jugar 5 minutos en el Madrid y yo lo entendería porque mucha gente, como tú bien has dicho, que es friki y es un forofo de eso. Pero bueno, yo creo que tú también has tenido la fortuna de ser jugador profesional, las vivencias que hemos tenido en un montón de equipos, yo creo que eso te lo llevas para tu vida y que te hace mejorar como persona. No teniendo la oportunidad o viendo, obviamente, el primer equipo, el Madrid, muy complicado, por eso que contabas antes, cambias de aires y firmas en Albacete. Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Al final, siendo un jugador del Castilla, Albacete no sé en qué categoría está. Segunda, sí. Era un buen equipo. Para ti era un salto también, ¿no? Sí, totalmente. Al final, bueno, cuando sales del Real Madrid, sales de una burbuja en la que no te falta de nada, en la que tienes los mejores medios y estás rodeado de tu familia en este caso, porque yo era de Madrid, ¿no? Al final es toda la vida súper cómoda y estás en una burbuja. Al final en el Real Madrid B o C no tienes presión. Al final lo que tú sabes por qué estás ahí y no te metes ninguna presión porque los filiales son proyectos de jugadores para el primer equipo, no son equipos para competir en las categorías y menos en segunda A. De hecho, no vemos ningún filial, casi ningún filial, en ningún año en esas categorías, ¿no? Es un milagro que estén. Los niños se tienen que equivocar, con 18, 19 años tienes que meter la pata y no tener la presión de decir, hostia, que si pierdo este balón, mi equipo pierde y bajamos, ¿no? Al final es otro proyecto. Bueno, me salió la oportunidad de ir al Albacete y es donde empiezas a vivir el mundo profesional. Hay gente que unos vienen de vuelta de casi de sus carreras, otros van buscando protagonismo como yo en este caso, con mi edad, y otros que ya se quieren estabilizar. Entonces te hacen saber un poco que eso es un equipo que detrás tiene una ciudad y que bueno, que ya tienes tus pequeños gramos de tensión, ¿no? en todo lo que haces, porque bueno, ya eres conocido y perteneces ya en este caso a Albacete, a todo. ¿Con qué año fuiste para allá? 22, por ahí. 22. 2 años donde el segundo 14 goles. Siempre el 14, ahora te enseñaré una cosita que te traje, pero siempre el 14 en tu carrera ha estado presente porque ha sido uno de los números que has utilizado, en la mía también, siempre es un número especial. Y firmas por el equipo del que eres, ¿no? Por el Atleti. Sí, durante la temporada estoy en conversaciones o mi representante en este caso, con muchos equipos. Me sale la oportunidad del Atleti, decido no escuchar a nadie. El Atlético estaba en segunda división A y decido no escuchar a nadie, esperar a que termine el año para firmar. Me encuentro en un equipo bueno, una entidad increíble en segunda que no le pertenece, ¿no? A esa categoría. Y bueno, pues las cosas de la vida. El entrenador Luis Aragonés, un mito, habla conmigo casi sin tocar el balón, me dice que va a darle más protagonismo a otro tipo de jugador por las características de cada uno y bueno, que si me quedo se va a comportar bien conmigo, no me iba a tener ahí. Y bueno, yo creo que ahí es donde tomo la decisión más importante y la más difícil de mi vida, ¿no? Yo ya me había sentado otra vez en Madrid con mi familia, siendo jugador del Atlético de Madrid, que es lo que había soñado de pequeño, pero tengo que salir porque yo... Había cajas que no habías abierto todavía de la mudanza. Sí, totalmente. Al final, bueno, es un palo. Es que ahora se cuenta de aquí, es un palo grande, pero por otro lado tienes que tener la entereza de tomar una decisión en tu vida. Y yo lo que quería era jugar y darme a conocer en el fútbol. Si me hubiera quedado en Madrid me hubiera costado mucho volverme a reenganchar en algún equipo competitivo y mi carrera yo creo que hubiera sido otra. Porque el no tener protagonismo al final a mí personalmente me hacía bajar mucho la estima y yo creo que iba a ser un año difícil. Yo necesito retos y en todos los sitios que he ido me he marcado un reto de ser importante e intentar ayudar. Y yo creo que, como hacemos todos, pero hay gente que se deja llevar más o no le afecta tanto, a mí sí me afectaba. Y por otro lado no entendía que casi sin tocar la pelota no tuviera la oportunidad. Me hubiera quedado, nadie sabe lo que hubiera pasado, pero estoy muy contento en la decisión que tuve. ¿Cómo es posible, ¿no? Que un club haga un esfuerzo por fichar a un jugador
para una plantilla y que sin verte o prácticamente o sin aterrizar en la ciudad ya el entrenador te esté diciendo, te esté cerrando las puertas. Las ideas, muchos fichajes son de club o de dirección deportiva y otros son de entrenadores. Yo creo que Luis tenía una idea en su mente de tipo de delanteros. El Niño Torres en ese momento había estallado y trajo a Diego Alonso, un chico que después ha sido seleccionador de Uruguay, un buen entrenador, que terminó Pichichi del Atlético de Madrid en esa temporada, y al año siguiente, de la circunstancia que en primera vino a mi equipo y apenas tuvo protagonismo, ¿no? Al final yo decía, madre mía, viene Diego, qué bien, qué tal, y al final prácticamente no tuvo protagonismo. Y sin embargo en el Athletic yo salí, él quedó Pichichi, me alegraba un montón por él porque es un chico excepcional, pero que no hay que reprocharle nada a nadie. De hecho, tengo una anécdota muy bonita. A lo largo de mi carrera, que empecé a tomar protagonismo en Primera División, a Luis le hicieron seleccionador por un conjunto de estrellas que se llamaban en aquel entonces de la liga, y me llamó, y me acuerdo que fue en Mestalla. Y antes de dar la alineación, imagínate, rodeado con toda la gente que estaba, eran los mejores de la liga en ese momento. Me dijo, Javi, ¿puede usted venir a esta sala? En el Estadio de Valencia sabes que está el vestuario y una pequeña salita, y no sé si lo recuerdas. Y me dijo, perdóneme, con usted me he equivocado, creo que ha sido el mayor error o de los mayores errores que he tenido en mi vida, y no pasa nada, me encanta cómo juega y siga usted cómo va, porque tal. Entonces eso a mí como que te libera un poco de todas esas dudas que a lo mejor en ese momento te entran, ¿no? Qué bueno, sí. Y mira lo que fue Luis Aragonés. O sea, todo en el Atlético de Madrid. Todo. Y para el fútbol español, lo que significa. Totalmente. Su persona. Y eso, en 3 meses firmas por el Racing y yo creo que ahí explotas. O sea, como futbolista, si te metes en YouTube puedes ver infinidad de goles. A mí tuve la suerte de tenerte como compañero y disfrutarte también, pero me hubiese gustado verte más en tenerte como compañero en esa etapa del Racing, porque la verdad que te pones vídeos y te puedes tirar horas ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la recuerdas? Pues bueno, siempre digo que tengo mucha suerte, tuve mucha suerte. Me encontré un entrenador magnífico como Quique Setién empezando, y después ascendió al equipo en segunda división y me dio la oportunidad de conocer a Manolo Preciado, otro fenómeno del fútbol español, que en paz descanse. Un tío peculiar que hay que conocerlo, y de la gente que te llevarías toda la vida a tu lado. Y esas dos figuras para mí, pues lo único que me hicieron es enseñar y disfrutar con ellos. Al final, más allá de que fueran muy buenos entrenadores, eran muy buenas personas y disfruté mucho. Tuvimos un paso titubeante con la entrada de Peterman, el entrenador presidente que hubo en su momento. La ciudad no lo entendía, no entendía que un entrenador, ni nadie, ¿no? Un entrenador o un presidente fuera entrenador. Nos tocó vivirlo en una plantilla que estaba Munitis, un montón de gente, Morán, Benayoun. Al final nos encontramos con una situación que prácticamente la tuvimos que gestionar nosotros, porque él venía con unas ideas, era un ruso-americano que venía con unas ideas muy raras, ¿no? Él quería tener entrenadores por líneas, que entrenásemos por líneas, y eso no lo veía nadie. Entonces, después del primer partido, que fue una auténtica debacle, decidimos reunirnos entre nosotros. Todo el mundo sabía bajo el esquema que visualizábamos que él quería o él le gustaba. Todo el mundo ya había jugado en esas posiciones e intentamos llevar a buen puerto el equipo, haciendo cada uno en la posición lo que habíamos hecho durante toda nuestra carrera, ¿no? Y bueno, nos unimos mucho más y nos salvamos con una solvencia increíble en Primera División. Y él seguía siendo el entrenador. Sí, él puso... Pero era como... Él puso la figura del entrenador, que le ponía el carnet, y él se sentaba en el banquillo con la ficha del banquillero, o vete tú a saber. Y nosotros, pues nada, él disfrutaba del juego y nosotros disfrutamos, porque llegó un momento que teníamos tanta unión y sabíamos que si no, eso iba para abajo y no nos lo podíamos permitir, ¿no? Esas son cosas en el fútbol que no se ve. O sea, yo no sé si buscas en la historia de los clubes de fútbol un presidente que haya sido entrenador a la vez.
Es que no está permitido. Al final, después de eso acortaron un poco la posibilidad de que una persona, aunque sea un dueño del club, se siente en un banquillo con la ficha de un utillero o de un fisio. Y yo tengo amigos que han jugado en el Racing, he jugado en Santander, y Javi, el nombre de Javi Guerrero en Santander suena y resuena y bastante, y te recuerdan con mucho cariño. Yo no sé, yo me atrevería a decir incluso como un ídolo para mucha gente de esa generación que vivió esa etapa del Racing. ¿Cómo lo viviste? Porque al final Santander es una cosita pequeña. Pues mira, el otro día me llamaron, me dieron una noticia que no sabía, que era si podía ir a un galardón que se entregaba allí, porque habían mirado los archivos y era el máximo goleador en vivo a día de hoy del Racing de Santander, ¿no? Entonces, bueno, había gente que había metido, pero más que yo, pero que desgraciadamente había fallecido ya. Y sé que si estaría dispuesta a recibir bueno, pues una especie de galardón, ¿no? Digo que sí, que encantado. Al final, eso son cosas bonitas. Yo mi etapa allí la viví de una manera muy especial. Al final, como tú bien dices, es una ciudad maravillosa. Ahora estamos viendo que el Racing está bien y vemos las gradas lo que son. Y bueno, es una ciudad para cualquier futbolista para mejorar muchísimo. El clima, la ciudad, no tienes un derbi especialmente marcado y bueno, vas un poco jugando por el orgullo de Santander, ¿no? Pero Javi, ¿tú podrías ir por la calle en Santander en esa época? Es decir, o era de... En esa época te conocía todo el mundo, de verdad. Marcar 15 goles en primera división y 10 asistencias al final te hace... hoy en día son números impactantes, ¿no? En mi primer año en primera división yo lo conseguí. Entonces al final tuve la fortuna de ascender con ellos en segunda. Entonces todo lo que suena y resuena es maravilloso. En la época que pasaron después casi lleva al equipo a descender o a desaparecer incluso. Y ahora está volviendo a retomar. ¿Y cómo lo llevaste? Es decir, ¿cómo gestionaste ser un poco la cabeza visible de un equipo de fútbol tan importante, con ascenso? Es decir, eras el referente del equipo. Imagino que no es fácil. ¿Era uno de los retos que te habías marcado, el hecho de decir, no, yo quiero ir a un sitio donde yo mostrar mi fútbol y ser un jugador importante? Bueno, yo sabía lo que significaba para el Racing, pero sobre todo lo que significaba para mis compañeros. Al final, cuando tú eres un poco el que, digamos, la cabeza visible de un equipo, me ha tocado ser en esos momentos, tú ves la mirada de tus compañeros y muchas veces lo que te expresan, ¿no? Infinidad de veces me han venido los mediocentros, me han dicho, Javi, juégate todas las que quieras, que nosotros estamos aquí para correr para ti. Eso para mí me llenaba de orgullo y sobre todo me daba una responsabilidad para bien de decir, hostia, es que estos cabrones llevan corriendo todo el partido y yo estoy aquí para eso, que es que yo a lo mejor me ahorro muchos esfuerzos para que cuando me llegue el balón hagamos lo que hay que hacer en el fútbol, que es meter un gol, y eso es lo que suma, ¿no? Y para mí en ese sentido he tenido compañeros maravillosos, me han respetado mis estados de físicos para bien o para mal, porque sabían que en algún momento podías cambiar un partido. ¿Por qué la picadita? ¿Tienes muchos goles? No sé. Yo creo que es una cosa que mucha gente dice, joder, Raúl también las hace y tú igual es de... No sé, es una cosa que ni me he quedado entrenándola ni nada. Yo creo que sale de forma natural. Sale solo en ese momento. Tienes que decidir en milésimas de segundo y es como, pues yo que le pegaría a reventar, pues de repente encuentras el recurso de... No se piensa. Yo tengo un gol con Kameni, que medía 2 metros y no veías portería. Tengo un gol que me dan el balón casi en el medio campo y me vi solo, y a medida que voy acercándome a la portería no veo portería y no pienso, digo, ¿cómo le vas a hacer una vaselina a un tío de 2 metros? Y no se piensa en ese momento, y sin embargo creo que es uno de los mejores recursos que hay en un mano a mano, porque los porteros al final fijan las piernas muy fuerte para el impulso último, ¿no? El de la tajada, y en ese momento si tú te fijas bien, saltar ya no puedes, pesar 500 kilos. Ya no puedes. Sí. Y bueno, etapa preciosa, maravillosa en Santander, y luego firmas en Celta. En Vigo, sí. Vigo. ¿Qué tal allí?
No todo lo bien que quería porque, bueno, llegué como un fichaje estrella y me encontré que había un auténtico equipazo. El entrenador contaba conmigo, bueno, a veces era como yo me resistí a ser el primer, segundo, tercer cambio, ¿no? Me resistí. Yo venía con una vitola de jugador importante y encontramos bueno, es verdad que me encuentro con un equipazo increíble, con Bayano, Canovio, que hacían punta de ataque, que eran maravillosos jugadores, con David Silva por izquierda, con Jorge Larena por derecha, Núñez, que pasó por el Madrid, Liverpool, y era un equipo que prácticamente jugaba casi siempre, todos los partidos, ¿no? Entonces había gente que teníamos un papel un poquito más secundario y yo me rebelo un poco, ¿no? Creo que es una de las espinitas que tengo clavadas porque debería de haber bueno, apretado mucho más para tener más protagonismo o el que me dieron haberlo hecho mucho mejor de lo que hice. Sí, y hablamos, y lo tengo aquí anotado, ¿no? Te hablaba de ese ego que tienen los futbolistas, y más en primera división, y más, sobre todo, jugadores que han sido muy importantes en ese club o vienen de clubes que han sido muy, muy importantes. Es inevitable que tú vengas con tu ego y sientas un poco, yo tengo que jugar por encima de cómo. Y claro, llegas a Vigo y te encuentras que vienes de Racing, de ser ídolo y referente, a eso que contabas, que no lo supiste encajar. Imagino que tiene que ser duro, no sé, duro, frustrante, no encontré, pues no tuve ese rol nunca en ningún equipo. Yo era un bregador, yo era un peón más que tenía que trabajar para los Javi Guerreros de esa época también. Trabajaba bien. Sí. Pero sí, ¿cómo encajaste eso? Bueno, yo nunca he sido de egos. Lo que sí te digo que, bueno, hay maneras y maneras de entender a los jugadores, ¿no? Al final, yo me encuentro en una situación en la que el entrenador tiene su once fijo, casi siempre jugaban los mismos, lo hacían estupendamente, pero tampoco, bueno, que el resto de jugadores era un poco residual en el trato, en la participación. Y a mí eso sí que me afectó porque, bueno, si al final hablas con el jugador y le dices lo que tú piensas, lo que está haciendo bien o mal, yo creo que ganas un peón más. Si hay muchos entrenadores que, bueno, esa barrera no la pasan y yo creo que es un error porque pierdes soldados y cuando llega la hora de la verdad tienes a 11 o a 12, pero no tienes a 25 enchufados. Sí, yo creo que sí. Al final la comunicación en todos los ámbitos de la vida, no solo en el fútbol, sino en cualquier trabajo, la comunicación es clave. Porque al final yo un gesto que tú me hagas encima siendo entrenador, pues lo puedo interpretar de una manera, pero a lo mejor el entrenador no te quiere dar a entender eso y simplemente con. Y yo creo que hay como todos, hay entrenadores de todos los tipos, de todas las maneras y que ven. Pero sí es verdad que ya se dice hoy en día cada vez más que el entrenador tiene que ser un poco más un coach, que se hace, pues, ¿no? Ese modelo Ancelotti del que tanto hablamos, de que la gente dice que, pues, que no tenía ni idea de fútbol, pero tenía idea de gestión de grupo. Y del Bosque y El Bosque, sí. y Luis, Ancelotti, que al porque final, si no, los chavales de 20 sí, años no van a saber. sí, sí. Pero bueno, que al final hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Es muy curioso que en ese año conseguimos estar en Europa con un auténtico equipazo y el año siguiente bajaron. O sea que con otro auténtico equipazo, bueno, prácticamente los que estaban más incorporaciones mejores para afrontar Europa. Y es un equipo que bajó, ¿no? Al final es lo que te digo. Cuando tú tienes de dónde tirar y tienes a todos enchufados, a lo mejor ese plus de jugar una competición más, pues bueno, pues la sacas para adelante sin que se resienta tanto la liga. Y joder, ese Celta de Vigo que bajase, increíble con esos jugadores. Otro más del fútbol, otro proyecto más que fracasa, y ya no solo fracasa, que no consigues el objetivo, sino que te vas a otra categoría. Nombraste antes a dos buenos canarios, Jorge Larena y David Silva. Jorge ha hecho un papel importante dentro del fútbol, obviamente, nadie le va a quitar la trayectoria que tuvo y que ha tenido, pero tú ya en Silva veías ese jugador que terminó explotando y convirtiéndose en lo que es David Silva, que para mí es el jugador canario más importante de la historia de. Yo, sinceramente,
la tercera pelota que tocó en el entrenamiento, digo, este chaval, ¿de dónde lo han sacado? Yo lo había visto jugando en el Eibar, en estos procesos o estos momentos que tienes cuando estás concentrado para jugar un partido en primera división el domingo. El sábado jugaban los de segunda y le había visto al chico que no lo conocía de nada en un campo embarrado dar auténticas lecciones. Y en el tercer balón que tocó cuarto, digo, este tío, ¿de dónde ha salido? Este es un auténtico fenómeno. Y dio la casualidad que luego vivíamos en el mismo piso, vivíamos en el mismo bloque, perdón, cada uno en su piso, evidentemente, y me pidió el ir al entrenamiento conmigo. Y bueno, nosotros teníamos que bajar al garaje. Yo tenía un Mercedes AMG en ese entonces, que suena cuando lo arrancas, increíble, suena todo Y se subió. Era el despertador de Y al arrancar dice, joder, Javi, qué cochazo, tal, cómo me gusta. Digo, y le miras y digo, ¿tú sabes cuántos te vas a poder comprar de estos? Y me dice, ¿yo? Digo, no lo dudes, tío. No lo dudes. Nada, era un fenómeno, era un fuera de serie. Fuera de serie. Increíble. A mí, yo te digo, ya hemos hablado de él en otros podcasts, a ver si invocándolo tanto, con tanta gente, termina sentándose aquí también en el podcast, pero o sea, es una locura. Ahora ya que han pasado unos años desde que él lo ha dejado, analizas un poco todo lo que le dio al fútbol y a España y todo, o sea, una locura. Y el comportamiento, al final yo siempre digo lo mismo. Hay jugadores que los tienes que adorar por todo, ¿no? Porque como ha sido futbolista, el mismo Valerón, pues él es un perfil igual. Yo juego casi todas las semanas, él está viviendo aquí en Madrid, jugamos mucho al pádel juntos. Un fenómeno también, coge la pala y se le da bien y ningún mal comportamiento en ninguna mala cara nunca. O sea, pues entonces ya tienes otro objetivo más. El objetivo va a ser que vuelvas a Madrid. Porque vienes para acá y te pones malo. Eso es verdad. Eso sí es verdad. Elige verano. Pero sí. Y ya para cerrar a Silva, y luego en equipos del norte, con esa filosofía, o sea, irte a Eibar, un canario. Hay que tenerlos bien puestos y ponerte a jugar la pelota y sacar la zurdita ahí y que no te quieras ir para casa y que no diga mamá llévame o yo para esto no sirvo. Sí, ¿sabes? Yo creo que... Y luego Celta. Sí, no. En Vigo al final yo creo que él se dio a conocer de una manera brillante y ya a partir de ahí pues a triunfar. Y bueno, luego ya viene una parte que también... importante para ti, que es Huelva. O pasas al Recre, te vas del norte al sur, al calorcito. Y yo recuerdo buenos años ahí tuyos. Ese Recreativo que era un auténtico equipazo también. Sí, estuvimos a punto de jugar Europa. Sí. Era un equipo increíble, donde el máximo exponente era el entrenador, que era Marcelino, con su cuerpo técnico y bueno, al final vimos que había creado un equipo yo siempre lo llamo retales, ¿no? De gente que vamos en busca de protagonismo, ¿no? Yo había salido del Celta buscando protagonismo, Beto venía del Sporting de Lisboa buscando protagonismo, un central increíble, Cazorla venía del Villarreal buscando minutos, Uche estaba allí, Sinama venía del Liverpool buscando minutos, Pablo Amo buscando minutos, todo el mundo iba buscando minutos. Lo que hemos hablado antes de los entrenadores, Marcelino es muy listo, nos preparaba a todos increíblemente bien física y mentalmente para que no nos confundiésemos y teníamos que tener muy claro que nos iba a exprimir en los mejores 25 partidos que cada uno tuviera. Entonces, bueno, era una gozada porque estabas en continua posibilidad de jugar y en continua posibilidad de ir con las mismas armas compitiendo contra la gente que estaba en tu posición. Entonces nos exprimió a todos. Uche acabó con 8 de goles y Sinama igual, yo también. Al final eso hace sumar mucho y en conjunto pues es un equipo que se dio a conocer y un entrenador maravilloso que evidentemente tardó poco allí. Y claro, que cuando miras ahora el Recreativo de Huelva y ves la situación que está pasando, ¿qué sensación te da? Bueno, mucha tristeza. Es el decano del fútbol español. O sea, siempre digo, la gente no entiende lo que es allí ser el decano del fútbol. O sea, allí viven por y para el Recreativo. Entonces, ahora pasar estos momentos que prácticamente está a punto de desaparecer,
para ellos les falta media vida. Yo todavía voy por allí, yo veraneo siempre allí. Y la gente se acuerda, oye, ¿volverán? Me pregunta la gente, dice, ¿volverán esos tiempos, Javi, alguna vez? Digo, pues ojalá, hay que tener fe. Pero claro, tú miras ahora el Recreativo, está en segunda ref. Siempre digo que hay que valorar los años que tenemos cada uno en nuestra carrera, buenos. Y la gente igual, tiene que valorar cómo me acuerdo de este equipo, voy a disfrutarlo y no voy a tener esa memoria de pez que se tiene muchas veces de decir, bueno, pues este año hemos estado maravilloso, el año que viene hay que ir al campo a exigir más. Pues no, a lo mejor tenemos que dar una línea de continuidad, ¿no? Y no olvidarnos tan rápido de lo que se ha hecho, ¿no? Estos son situaciones que pasan una vez en la vida. ¿Y en qué momento decides que Las Palmas es un buen cambio? Terminé contrato con el Recreativo, me vengo a Madrid, acabo de tener un bebé, mi hija. Tengo una oferta de Arabia, buena, muy buena, y con un bebé, o sea, mire, mi mujer me dijo, Javi, no. Y recibo la llamada de Óscar Arias, que era el director deportivo, me había tenido en el Recreativo, me conocía lo suficiente. Entonces, bueno, qué mejor que ir a un sitio donde yo personalmente había admirado el estilo de fútbol que me había tocado sufrir en la época de Valerón, Socorro, Orlando y todo ese insular, todo lo que arrastraba el fútbol allí. Entonces digo, bueno, yo creo que va a ser una retirada maravillosa porque, bueno, creo que fui con 32 años, sabía que la gente me iba a exigir porque ya 32 años en aquella época para un delantero empezabas a ser ya, a ir a un sitio que era un cementerio de elefantes. Y no sé si te acuerdas, que no, seguro que no, pero en mi rueda de prensa yo sabía del run run y dije, hablaremos cuando acabe mi ciclo aquí. Y los 2 primeros años, bueno, contigo al lado, quedé máximo goleador y los otros 2 pues jugando regularmente y creo que haciendo un papel digno, ¿no? Sí, te sale una sonrisa cuando recuerdas a las islas, sé que también guardas un muy buen recuerdo. Fueron años muy bonitos a pesar de no haber conseguido el objetivo por el que tú también fuiste y por el que estábamos peleando todos, que era de volver a Las Palmas después de 12 o 13 años a Primera División. Esta pregunta obviamente te la tengo que hacer porque claro, después de toda la trayectoria que acabas de nombrar ahora, llegas a Barranco Seco, aquel Barranco Seco donde había que subir una cuesta, donde no podías tener el coche lavado nunca porque pues tenías que aparcar en una de estas de tierra y te ves un campo de césped y un prefabricado ahí al fondo donde prácticamente era vestuario, cocina, fisio y de todo. Sí. ¿Te salió el dónde me he metido o...? No, ya había entrenado con otros equipos allí, sí. Bueno, al final cada uno... Sí, pero una cosa es ir un día... Ya, sí, pero bueno, mira, voy a ir a una cosa que has dicho antes. Cuando yo llego, el objetivo era ascender, volver con el equipo a Primera División, y a medida que estás allí, tu objetivo a corto plazo y a largo plazo cambia. Al final, el segundo año que se decide apostar por la cantera, suben muchísimos chavales jóvenes, o subís, y yo me encuentro en una situación de veterano que tengo que dar ejemplo y que tengo que ayudar a todos los demás. Entonces, mi objetivo a partir de ahí, con este equipo tan joven, no podía perder el foco en lo que había, ¿no? Era ayudar desde tu posición a los chicos que vengan y, evidentemente, en el campo, hacerles entender que si un tío que lleva tantos partidos en el mundo profesional o en primera y tantos goles, si este hace esto y se comporta así, nosotros yo creo que no podemos pasar un poco por alto eso, ¿no? Y el objetivo, siendo realista, no era ya ascender, era ayudar a estos chicos a que hubiera una camada como la que realmente después ha habido. Fue maravilloso. Cuando viste a Jonathan y Vitolo por primera vez... Bueno, flipando, sí. La verdad que después del incidente que tuvimos en Lanzarote me costó convencer a Paco Gémez de que, porque no los quería ni ver, de que les volviese otra vez a incluir en el equipo. Estaba decidido a abrirles la puerta. Sí, es que, para los que no tengan memoria, los habían subido del filial ya para quedarse en el primer equipo y viajaron. Yo es que justo ahí estaba en el filial y no, esa pretemporada no fui. Sí es verdad que luego me incorporé durante la temporada,
Pero algo fue de que en Lanzarote no aparecieron o salieron o algo Tuvimos muy mala suerte. Yo te cuento lo que pasó. Tuvimos muy mala suerte. Mi amigo, yo tengo un amigo, bueno, amigo. Yo en mi etapa del sur, en el recreativo, conozco a Jorge Cadavá, que es el de los Morancos. Yo considero amiguete mío. Entonces, pues con Paco Gémez le dijimos, mister, si ganamos el torneo de San Ginés, creo que era. Eso, algo de eso. ¿Nos deja usted salir y tal? No, venga, mister, por favor, que los niños que se lo merecen, no veas qué recital han dado, que es verdad que daba gusto. Y ya cuando palpabas ya con Paco Gémez que esa Unión Deportiva no tendría nada que envidiar a las anteriores por la forma de juego, ¿no?, que teníamos. Entonces, bueno, pues Paco en un momento accede a darnos, a dejarnos dar una vuelta. Entonces, nos dimos una vuelta con tan mala suerte que en el primer garito que entramos, después de cenar, pues estaba Jorge Cadavá de los Morancos. Imagínate lo que fue eso para todos, ¿no? Para niños que yo me pongo en su pellejo y claro, y estuvimos con él hasta que se hizo tarde y después pues bueno, pues nos hicieron saber que muchos de los chavales que habían salido pues no habían vuelto a la hora que se debería. Que tocaba, sí. Y era una entidad que tal, pues lo típico, menos mal que también estábamos en pretemporada. Yo creo que al final es un error de niño joven porque llevas un mes y pico entrenando y prácticamente concentrado sin salir, y en el momento que te abre la puerta es como ese toro, ¿no?, que sale a la plaza, ¿no? Al final estábamos todos desbocados. Y bueno, digo mala suerte entre comillas, pero es estar con un tipo así durante la noche te hace una noche inolvidable porque te ríes con él, y los niños vivieron pues bueno, una situación difícil porque después la gente se le echó encima y el entrenador estaba con un cabreo tremendo hasta que llegó el primer partido de liga que dieron la vuelta a todo por la forma de jugar que tenían, sobre todo estos dos. Vale, pues seguimos, Javi. ¿Crees que... ¿Por qué? No es que crees. ¿Por qué Paco Gémez al final no terminó triunfando ese año cuando todo indicaba a que iba a ser un año espectacular? O sea, yo me acuerdo que ya una vez ya arrancada la liga yo empecé a entrenar con el primer equipo y demás, y era una pasada el equipo, o sea... Volábamos, los pibes, parecía que iban jugando en segunda división. Claro, juntabas un poco la experiencia de ese jugador un poco más veterano con todo lo que había salido de abajo, e invitaba a un año muy bonito que al final, pues, yo creo que él termina yéndose sin acabar la temporada. Sí, bueno, básicamente porque tuvimos una racha de 14 partidos sin ganar. Creo que era un equipo súper reconocible, jugábamos increíble. Y Paco entendía el fútbol o los partidos como un espectáculo que había que dar a la gente. Él tenía una idea que la ha mantenido durante toda su carrera. Te podrá gustar más o menos, sí, pero él ganando partidos que tú has estado conmigo 0-2 fuera de casa, hemos terminado perdiendo 4-2. Y decir, hostia, ¿cómo ha pasado esto? Bueno, pues que en un momento dado pues no se ha querido echar atrás o no ha hecho el típico cambio para un poco conservar ese resultado. Él veía este fútbol de una forma diferente, pero creo que hizo mucho bien a la cultura canaria del fútbol, y independientemente del resultado, yo creo que hay que valorar un poco los primeros consejos que le dio a esta gente para tener el desparpajo que teníais todos en el campo. Sí. Muy fácil. Sí, y al final... fue el que apostó porque una cosa es que la necesidad de tirar de gente de la cantera, y otra cosa es darles esa confianza como le dio él, que bueno, yo recuerdo ese primer partido de Paco Gémez de los canteranos, y no sé si habían 5 o 6 canteranos ya en el equipo titular de la primera jornada de liga, ¿sabes? Entonces es también para agradecer, que sí es verdad que uno parece siempre se queda con la parte negativa de las cosas, pero yo creo que en ese sentido Paco Gémez a los canteranos, entre los que me incluyo, nos dio mucho. Al final hay que agradecer un poco que en ese momento, y la gente que subisteis, tuvierais un entrenador así para que la exigencia no fuera el solo ganar o el solo correr o el solo pelear, sino divertiros con la pelota, y he de agradecer. No sé si no hubiéramos tenido a Paco Gémez en su momento, no sé si muchos hubieran subido, evidentemente,
y si la reacción a la hora de que le dieran la oportunidad en primera división o en segunda hubiera sido la misma, ¿no? Muchos vienen con exigencias diferentes y yo creo que la idiosincrasia que tenéis en la isla, los jugadores canarios, es especial. Hay que comprenderla y hay que apoyarla, hay que ir a muerte con ella porque hay una cosa diferencial por encima de todo, que es el talento. Tú naces con talento o no naces. El físico yo creo que todo el mundo puede alcanzarlo y una capacidad de entender tácticamente lo que te pide el entrenador también, pero el talento es único y yo creo que en la isla hay mucho talento y sobre todo que la constitución del jugador canario, sea grande, pequeño o mediano, es un tío fuerte y con unas condiciones para jugar al fútbol maravillosas. ¿Cómo era ese vestuario? Esos compañeros. Porque yo, claro, yo te recuerdo como el veterano, ¿verdad? Eras uno de los veteranos, nosotros éramos los polluelos, por así decirlo, y tú eras unos veteranos, pero es que ese vestuario, Pedro Vega, David García, Barbosa, es que no sé, infinidad de jugadores, nos lo pasábamos muy bien. Muy bien, pero porque los jóvenes nos daban lo que necesitábamos y yo creo que los viejos dábamos lo que vosotros demandabais, ¿no? Que es, estoy aquí, a ver, muchas situaciones cómo tengo que actuar, ¿no? Bueno, sí. Fue una etapa maravillosa. Sí, es que yo tengo esa imagen tuya de, claro, tú ahí con 30 y... ¿Cuántos? 33 o 34, sí. Que es la edad que tengo yo ahora, un año más, 35. Y yo te recuerdo como ese compañero correcto, serio, que siempre está ahí para dar un buen consejo. Porque nosotros éramos, claro, es que éramos montones. Es que éramos montones. De repente nos vimos en el primer equipo 7, 8, 9 canteranos. Y yo tengo muy buenos recuerdos de eso, de al final cómo el buen rollo que había en el vestuario se terminaba llevando al campo, porque es que era, o sea, eso era poner un pie en barranco seco, desde Galeana, el utillero, hasta el doctor, o sea, ahí alcanzaba a todo el mundo, ahí nos preparábamos el desayuno ahí en el microondas, tenemos un microondas que había que coger turno, había que llegar pronto para desayunar, si no la cola. Empezaba el entrenamiento y no había desayunado. ¿Qué recuerdos tienes de eso? Nada, maravillosos. Yo siempre digo que hay que quedarse con los años buenos. Cuando te toca un año bueno, eso se percibe. Nada más que entras al vestuario, llevas 2 semanitas y dices, qué bonito este año. Porque hay años muy malos en los que un año se te convierte, una temporada se te convierte en 3 años o 4. Y te dejan tocados. Pero estos años buenos hay que respirarlos cada segundo. Tú estabas feliz en la isla. Muy feliz. Tus hijas, todo. Sí, muy feliz, la verdad que... Y haciendo el papel, que el papel que te he dicho, al final yo ya no quería ningún tipo de protagonismo ni nada. Yo lo que quería era cumplir mi función, que sabía cuál era, que era hacer de ejemplo para todos los que tenía abajo. Erais chavales que teníais los ojos así, súper agradecidos en todo momento, y yo en ese rol estaba feliz porque yo había vivido todo lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces no se puede aspirar a más y sobre todo que el club confíe en ti como veterano, porque eso es buena señal y eso es, bueno, me imagino que se piensa que los consejos que le van a llegar a los chicos es lo que estaban buscando. Y luego cierras capítulo, ¿no? Cierras el telón, decides dejarlo. ¿Te dejó el fútbol a ti o tú al fútbol? Pues mira, me quedaba un año de contrato y decidí dejarlo bien. Siempre lo he tenido en mente desde muy niño, que me encantaría cuando llegase la oportunidad de dejar yo el fútbol y no que me dejase. Es un dicho que se dice, bueno, pues se dice mucho, pero después hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener un año más de contrato, tener tu vida ligada desde que tienes uso de razón al fútbol y decir que se acaba, aunque me quede un año más de contrato. Y explicarle a tu familia por qué renuncias a lo mejor a un año más de estar en la élite, económicamente, de estar en un sitio tan a gusto como estábamos nosotros. Pero yo creo que no me hubiera perdonado jamás el seguir estando en una plantilla en la que yo pienso que hubiera hecho un papel con más o menos minutos, pero bueno. Pero yo en mi mente al final yo me sentía importante, me he sentido siempre importante y quería eso, dejarlo. Lo dejamos en una fase de ascenso a primera que no pudo ser contra la Almería y creo que era el mejor momento. Sí, quizás un poco en ese rol que está Jonathan Viera ahora, que está como en un rol que yo creo que lo está encajando muy bien y le está ayudando muchísimo al equipo, porque estoy completamente seguro. Yo conozco a Jonathan y sé que
lo que no está dando en el campo porque por lo que sea lo está dando en otro lado. Y creo que los equipos necesitan ese rol también. Dentro de una plantilla de 25 futbolistas tiene que haber futbolistas también así. Y que lo entiendan, y que entiendan el papel. Exacto. Todo depende de cómo te lo tomes, cómo lo asumes, cómo te lo haga entender el entrenador, cómo te esté dando esos sorbos de importancia que en un momento dado necesita un jugador, cuando tú le ves un poquito más desesperado porque crees que tu labor puede ser un poquito pues con más minutos y más importantes, ver cómo te lo hace entender y cómo te va tratando, ¿no? Al final yo totalmente de acuerdo que Johnny siendo un excelente jugador está asumiendo perfectamente el rol y no me cabe duda que acabará siendo muy importante para este equipo. Si eras tu etapa como futbolista y te quedas dentro del organigrama de la Unión Deportiva, en la sombra, ¿no? Empiezas a explorar la otra parte del fútbol, hasta que de repente, claro, yo esta parte la veo como jugador, Sergio Lovera destituido, faltaban 2 jornadas. Sí. 2 jornadas y de repente apareces tú con José con el vestuario, que oye, que esto es lo que hay. ¿Cómo se dio un poco? Si te cogí un poco por sorpresa y qué sacas de ese episodio tan oscuro que terminó siendo, que fue con todo lo del Córdoba. Bueno, como bien dices, ante todo decir que a la hora de retirarme y de dejarlo con un año más, el club decide pues ese año pues dividirlo en 2 y que me metiese en el cuerpo técnico de lo que quisiera. Me parecía un poco violento pasarme tan pronto al lado del entrenador y tener a mis excompañeros ahí. Creo que eso me costaba y decido empezar a hacer informes. Me vengo por la península, empiezo a entender un poquito más el fútbol de otros sitios, de la categoría, jugadores, conoces. Intenté hacer una labor buena, pues ponían los vídeos después para los jugadores y a partir de ahí empiezo a tener un poco de protagonismo porque Lovera me pide que los córner, por ejemplo, pues los trabajase y yo soy de los que piensan que todo equipo tiene... Algún gol metí gracias a ti, a tu estrategia. Yo siempre todos los equipos tienen un punto de vulnerabilidad. Y eso sí, solo te dan una oportunidad, porque si tú ves que uno no deja a nadie en el rechace, tendrás una oportunidad para hacerle llegar al balón a ese. Y si no hace gol, a la siguiente te van a estar esperando para... Bueno, y empieza a tomar un poquito contacto y me gusta, dentro del respeto que hay que tener, ¿no? Y esa relación que yo tenía amigos ahí también era difícil para mí, pero yo creo que siendo natural las cosas se llevan hasta en el momento que el equipo empieza a ir mal y bueno, el club decide prescindir de Lovera y estábamos en una situación que creo que era precipitado el traer a alguien de fuera para que no conociera mucho la casa. En este caso estaba Josico, estaba yo y deciden que nosotros hagamos una dupla y que llevemos un poco al equipo a lo que tenía que llegar, que era la fase de ascenso. Y bueno, y luego todos sabemos cómo terminó esa fase de ascenso. ¿Qué opinión te merece ahora quizás cómo se gestionó o qué recuerdo te trae ese momento? Porque yo lo vivo dentro del campo, tú lo vives desde el banquillo. La percepción que puedo tener yo es que todo pasó muy rápido, no soy consciente de esos minutos en los que todo para. Pero luego ves en vídeo que el Córdoba todos se juntaron, nosotros no tuvimos esa capacidad en ese momento, quizás por querer que ya terminara todo tan rápido, en plan que se fueran la gente a la grada otra vez para reanudar, para pitar, para ascender, y al final eso terminó pasando factura. ¿Cómo lo viviste del banquillo? Imagínate, pues como vosotros, desbordado. Al final, la gente muchas veces después te llamaba, te decía, no, debería de haber suspendido el partido. Tal. El árbitro, en todo momento, lo que nos hace entender es que como no salieran esas personas del campo, perdíamos el partido. O sea, que no era tan fácil como decir, venga chicos, vámonos al vestuario y tal. Perdíamos el partido. Entonces, al final, la sensación, eso lo sabíamos nosotros. El Córdoba, claro que también lo sabía. Entonces, para ellos, mientras estuviesen por allí más tiempo, pues mejor, ¿no? Nosotros fue bajo el presidente,
era una sensación un poco de caos total, y lo terminamos pagando. Yo creo que nos hizo mucho daño, pero creo que al final se pusieron las bases para ascender el siguiente año. Luego, ese año, es que la memoria no me da para tanto. ¿Continúas en el equipo o ya es cuando continúas Sí, el año siguiente, el del el año ascenso, estoy en el bueno, cuerpo sí, es técnico, verdad. sí. La memoria no me da para tanto, claro que me da para tanto. Cuerpo técnico Claro, con cuerpo técnico con Paco y Herrera. Ángel. Sí, ya. Sí, es verdad. Sí. Qué año bonito vivimos ahí. Un año muy chulo, sí. Un año Había muy muy chulo. buen equipo, y yo creo que desde el primer día de pretemporada nos miramos a las caras y sabíamos que ese equipo iba a ascender por todo lo que arrastramos del año anterior. Sí. Y se consiguió. Sí. Se consiguió. Para mí yo creo que para mí, en mi etapa personal, también fue un año muy especial, porque fui parte importante durante mucho tiempo y lo recuerdo con muchísimo cariño. Ya no solo por lo personal, sino por todo lo que vivimos, por eso, 13 años sin llegar a primera. Yo no sabía lo que era ver a Las Palmas prácticamente en primera división, y más después de lo del Córdoba. Te quedas en ascendemos y tú te marchas. Sí. Exacto. Te dedicas a la dirección deportiva, en este caso. Bueno, llego a Madrid y prácticamente sin darme tiempo me llama Óscar Arias en la dirección deportiva del Sevilla, y me parece un reto increíble y una cosa para disfrutar. O sea, el formar parte de la mejor dirección deportiva del mundo, para mí, que había creado Monchi, me parece una cosa para disfrutar. ¿Aguantaste una temporada completa? Sí. Y luego decides Volver a Madrid a tu y... núcleo, a tu casa, a la familia. Sí, bueno, al final yo creo que hay que hacer un llamamiento de aquí, porque cuando tú fíjate las casualidades de la vida, a mí me gusta contar siempre esto. Yo, a medida que he sido futbolista profesional, me he sacado los títulos de entrenador, y a su vez también me he sacado lo del director deportivo. Cada uno tiene momentos y demás. Los trenes pasan una vez en la vida. Si a mí me hubiera pasado el tren de la Unión Deportiva Las Palmas en el banquillo y no hubiera tenido el título, igual no lo podía haber hecho. Y si esta llamada de Óscar Arias, en un momento en el que yo vuelvo a Las Palmas y necesito todavía estar ligado al fútbol, me lo hubiera hecho y no hubiera tenido el título de director deportivo, pues a lo mejor tampoco ese tren se me hubiera escapado también. Entonces, hacer un llamamiento para la gente que esté jugando, que se prepare. El fútbol no es solo pegarle patada a la pelota. Después queda mucho tiempo, y el fútbol da de comer a mucha gente. Puede ser, en un momento dado, puede ser delegado o director deportivo o secretario técnico o vete tú a saber, un entrenador de cantera. Por eso hay que formarse si realmente te gusta esto, y para gente que hemos hecho toda nuestra vida esto, que mejor manera de un poco tus conocimientos trasladarlo a los que vengan. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque yo estoy en esa parte final. Yo sigo jugando al fútbol un poco por hobby. No por hobby, en un proyecto bonito de tercera red, pero ya no con esas esencias del fútbol profesional. Y ya tengo también los directos deportivos, ya estoy terminando lo del tema entrenador, y yo creo que es clave anticiparse. Lo hemos comentado en otros podcasts, comentaba también con Alberto Bueno cuando pasó por aquí. Anticiparte a la jugada, es decir, no esperar a decidir dejo el fútbol para empezar a formarse. Claro. Creo que eso ayuda mucho a que el colgar las botas no sea tan impactante en ese sentido. Totalmente. Y bueno, que tenemos, como he dicho antes, una carga de experiencia importante que compartir con los que vienen de abajo. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué haces actualmente? Porque sé que ya como que tú cerraste una etapa del fútbol, o tu vida del fútbol ya está cerrada completamente, y ahora te estás dedicando pues a la familia y a disfrutar también de todo lo que has construido todos estos años. La salida a Sevilla me lleva a toda la familia, a mis 3 hijos y a mi mujer. Son pequeñitos y era una etapa que todavía podía hacerlo, ¿no? Ellos fueron los primeros que pidiésemos en irnos todos. Yo estaba sentado en Madrid, veníamos de Las Palmas, era un poco todo muy caótico, ¿no? Al final pones el pie en tu casa en Madrid después de venir de 6 años de Las Palmas y te vas a Sevilla. Entonces, mi intención hubiera sido irme solo, pero los niños pidieron que fuéramos todos.
saqué a los niños del cole, mi mujer, fuimos para allá y cuando termina la temporada tienes que volver otra vez a Madrid, otra vez colegios, otra vez trabajo, otra vez amiguitos y eso me costó. Me costó bueno, pues asimilar que lo que me quedaba si me ligaba a este mundo era otra vez ya no salir solos, Claro. ya no salir con ellos, perdón, salir solo. Y es una cosa que no me apetece en esta etapa de mi vida porque a los niños se tiene solo una vez y se te puedes permitir el criarlos bien junto a ti. Creo que hay que hacerlo, ¿no? Para mí es maravilloso, creo que tengo una oportunidad increíble de cada día disfrutar de mis niños. Mucha gente que por trabajos y tal disfruta, pero en menor medida, sobre todo por las horas que tienes, ¿no? Pues Javi, yo creo que con esto estaría. Sé que tienes algo de prisa. Agradecido, otra vez más, no sé ni en cuántos podcasts. Yo todos los podcasts estoy agradecido de un montón de cosas por ayudar a que esto sea posible. Al final somos 3 locos que venimos de Gran Canaria a intentar crecer con algo que, bueno, que al final es llevarles a la gente pues historias de gente que para mí ha sido y para muchos ha sido importante en su disciplina, en el deporte, en este caso el fútbol. Y de verdad, con placer. Muchas gracias. También agradecer a la gente de Combat. Yo no le pego a la pala ni al pádel, pero sé que tú sí. Podrías ser jugador profesional todavía, si te lo planteas. ¿De pádel? No. Eres muy malo, ¿no? El que está detrás de cámara tampoco. Este se ríe, pero es otro paquete. El mundo de los profesionales del pádel son de otro mundo. Bueno, yo te garantizo que la próxima vez que venga a Madrid para cerrar un par de podcasts, sabré cogerla por lo menos. Eso está bien. Eso, gracias a Combat, gracias a la gente del pádel por cedernos el espacio. Nosotros súper agradecidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.